Volvemos al momento del desayuno, en este caso para saludar a los cardiólogos y para hablar puntualmente de un tema que está sobre la mesa. Queremos hacer deporte, vamos creciendo, llegamos a los 50 pirulos, como en mi caso. Los controles para hacer deporte, para hacerlo sobre todo, creo yo, de manera amateur. No solo para el deporte, es un chequeo que tenemos que hacer permanentemente para cualquier actividad. Bueno, ¿hacen los chequeos? Bueno, es importante que lo hagan. Nosotros vamos a hablar en esta mesa con un cardiólogo puntualmente por eso. Franco Sotelo, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas ¡Feliz día! Gracias. Hoy es el día del cardiólogo. Hoy es el día de la cardiología, sí. De la cardiología. ¿Se juntan para festejar los cardiólogos? No, hoy no. Puntualmente no organizamos nada, pero seguramente el fin de semana algo va a surgir. Bien, siempre un encuentro importante. Sobre todo con... Yo lo decía esto, ¿no? A veces, hoy tenemos fútbol nosotros la noche. Y no sé nuestro equipo cuántos habrán hecho el control. El chequeo. Y si no tenemos un promedio de edad claro, alto. que va subiendo. Bien, lo que hay que entender es precisamente esto, ¿no? Hay un punto de inflexión en lo que es los problemas cardíacos y sobre todo esto que ocurre, que es la muerte súbita. La muerte súbita, por definición, es esa muerte de forma inesperada, ¿sí? Que ocurre de manera repentina, ¿no? A los 35 años ya la etiología, por decirlo de alguna manera, la causa es la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué quiere decir? Es la acumulación de placas en las arterias del corazón. Hay que entender el corazón, siempre digo que como una casa, tiene paredes, tiene un sistema eléctrico, tiene un sistema de tuberías que es el que lleva sangre y estos distintos componentes pueden ir alterándose con el tiempo, ¿sí? Y a partir de los 35 años, la primera causa de mortalidad o la de mayor frecuencia, mejor dicho, hasta el 85% de los pacientes es la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Entonces, obviamente que siempre a partir de los 35 años hay que empezar a mirar, hacerse un chequeo de forma regular antes de empezar a hacer actividad física, sobre todo si uno viene de un periodo de inactividad física. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que por ahí agarra y me dice, bueno, quiero empezar a jugar al fútbol. Entonces, bueno, ¿qué haces previamente? ¿Haces alguna actividad? ¿Corres? ¿Trotás? ¿Haces actividad regularmente? No, quiero empezar ahora. Entonces tenemos que hacer todo un plan, digamos. Primero, ver cuáles son los antecedentes del paciente, cuánto está pesando, cuáles son los niveles de colesterol del paciente, si tiene antecedentes familiares o no. Esto es importantísimo. Si uno ya tiene antecedentes de, por ejemplo, padre con antecedentes de stent, hermano ya con un antecedente de infarto, que muchas veces suele rondar en pacientes o en personas que rondan los 35 o los 40 años, entonces son antecedentes muy fuertes a nivel familiar. O sea, hay una carga genética importante. Ahora, todo esto hay que verlo. Más allá de la parte preventiva y de la responsabilidad que uno tenga de ir al cardiólogo, hay mucha gente, o me ha pasado de escuchar no, tengo el chequeo, el cardiólogo me dijo que por más que tenga tal problema, puedo hacer un poco de actividad física. ¿Es posible eso? ¿Qué patologías pueden que tenga un paciente, no sé, relativamente normal, en la línea general? O hasta que es necesario y saludable hacer deporte. ¿Y qué deporte puede soportar? Bien, eso es muy individualizado, depende de la patología y depende del paciente, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tenga, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con un deterioro severo de la fracción de eyección, o sea, una capacidad funcional muy limitada, a que un paciente que tuvo un infarto, o sea, pasó el año del infarto, se puso un stent y está bien, ¿sí? Lo primordial es que en los dos casos necesitas controles. Sí o sí, controles anuales y sí o sí que tu cardiólogo, en este caso, va a pedir ciertos estudios, por ejemplo, una ergometría, una ecografía, un test de isquemia en algunos casos, o un ecoestrés, para ver si la patología está controlada o no. Entonces, uno va adaptando a esa patología la actividad física, por ejemplo. Un paciente que recién se acaba de poner un stent, que estamos dentro del mes del infarto, uno no va a mandarlo a jugar al fútbol, ¿no? Vamos a hacer todo un programa de rehabilitación, que esto empieza a partir de las 8 semanas aproximadamente, entre el mes y los 2 meses. Vamos a hacer una ergometría previamente, a ver si no hay isquemia o si el paciente no tiene algún síntoma cuando empieza a hacer actividad física. Y todo esto vamos a ir coordinando, o sea, primero caminata tranquila, después vamos a ir aumentando la intensidad, vamos a ir viendo cómo te sentís, volvé al consultorio en determinado tiempo para contarme sobre todo cómo te sentiste vos haciendo la actividad física. Franco, perdón. Sí. ¿Tiene mucho que ver, por ejemplo, los horarios? ¿A qué voy con esto?
Porque acá en Misiones se sufre mucho el calor, Sí. ¿sí? Las altas temperaturas y mucha gente realiza actividades, y me voy a ir, no sé, por ejemplo, al torneo de fútbol que se realiza en el hipódromo, donde se juega al aire libre, horarios del 12 del mediodía, Sí, sí, sí. mucho calor. Y por ahí hay una persona que no tiene ninguna patología, no tiene ninguna enfermedad cardiológica, pero es una persona de edad. El horario, el calor y todo eso puede ser también un punto, Un factor de riesgo. factor de riesgo exactamente como para... Sí, es muy interesante la pregunta porque este verano fue particularmente, creo que el que mayor calor hubo en mucho Incluso tiempo. hasta hace 15 días, ¿cuánto hizo calor Sí, sí, sí. extremo? La semana pasada. Sí, literal. Sí, sí. O sea, Eh, ahora. Realmente lo recomendable es que no irte a las 2 de la tarde al CEPAR a correr, porque obviamente no hay ni una sombra, hace mucho calor, te puede dar desde un golpe de calor, ¿me entendés? Baja de presión arterial, deshidratación, hasta problemas cardiovasculares si ya tenés factores de riesgo. Entonces, lo recomendable es correr en horarios más agradables, horas de la tarde, tarde-noche o al inicio de la mañana, sobre todo porque va a ser mucho más tolerable la actividad física. Franco, sabemos que, bueno, si no realizás actividad física, si no tenés una buena alimentación, como las reglas básicas de que quizás si estoy mal me corregís, pero es básico, o quizás serías más propenso si no realizás esas cosas, a tener una afección cardiovascular. Ahora, hay algo que está muy presente hoy en la sociedad, de hecho hace no mucho tiempo, son unos meses, salió un informe sobre el estrés, que Argentina es uno de los países donde las personas somos las más estresadas, Sí. estamos más estresados. ¿Eso influye o cuál es el impacto real que tiene en la salud de las personas? Es uno de los factores de riesgo el estrés, sin duda alguna, desde siempre. Siempre se habló del estrés, entonces sí, lo ideal es, lo que se recomienda también es hacer otro tipo de actividades recreativas, meditación, yoga, terapia psicoconductual, o sea, que las personas se empiecen a amigar más con eso, más que hoy más que nunca, digamos, también en el contexto de que todo está más complicado, de que la realidad por ahí es distinta, de que Sí, todo hay sale mucha más angustia. caro, claro, es un factor sumamente desencadenante y también viene asociado a que las crisis económicas en cada familia también llevan a que el paciente compre menos medicación, parta la medicación, no pueda acceder o abandona el tratamiento. Inclusive hay mucha gente que abandona el tratamiento porque me dice, bueno, ya no lo puedo costear, ¿me entendés? Porque ya me quedé sin trabajo, ya no puedo con esta pastilla. Es importante que la gente también, aprovecho para decirlo, cuando pasan este tipo de situaciones, se acerque sobre todo al sistema de salud pública. El sistema de salud pública es de vanguardia, el sistema que tenemos, y estamos preparados para dar una respuesta a eso. O sea, drogas intrahospitalarias, drogas que usamos en el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces podemos suplantar los tratamientos, por lo menos como para que esa enfermedad o esa patología no se descontrole a tal punto, ¿no? Te llevo al corazón como órgano vital, Sí. ¿no? El principal que tenemos, si se quiere. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al corazón? Bien, primero y principal, volvemos a esto. Dependiendo de la franja etaria y del grupo de edad, antes de los 35 años en general suelen ser problemas genéticos, problemas miocárdicos, o sea, que el músculo cardíaco ya tenga una enfermedad, un defecto de nacimiento o patologías congénitas. ¿Eso es lo que se denomina una arritmia? No. No. La arritmia son los problemas eléctricos del corazón. Bien. A partir de los 35 años, ya principalmente en el 85% es la formación de placas, que con eso sobreviene principalmente al infarto agudo de miocardio. También comparten este grupo, pero en menor proporción, lo que son las cardiopatías, la insuficiencia cardíaca y los problemas arrítmicos también. ¿Qué son la formación de placas, dijiste? ¿Qué es? La formación de placas, hay que pensar al corazón, a las arterias que irrigan al corazón, que se llevan sangre, como una tubería de una casa. Viste que cuando uno tira muchos residuos, ¿sí? Que se hierba, En la gas, cañería, además, se en va la cañería, tapando. Se tapa. se va tapando. Bueno, esto es exactamente lo que ocurre con las arterias del corazón. Se van tapando y a medida que va progresando esto y el corazón va necesitando mayor fuerza o va, por ejemplo, uno empieza a hacer una actividad física y el corazón trabaja mucho más y tiene una mayor demanda de oxígeno. Sí, Entonces, tu caño, donde vos mandás todo, es la arteria. Si la arteria ya está semiocluida, entonces vas a mandar menos sangre en una fuente que necesita más sangre. Entonces ahí se produce la isquemia.
Y los infartos se producen cuando estas placas que se van formando tienen un accidente. ¿Qué quiere decir? Que se rompen y se forma un coagulito. Puede taparlo totalmente o puede taparlo de forma suboclusiva, pero igualmente es un cuadro agudo. Al principio hablábamos de una franja etaria que por ahí uno asocia más a las afecciones del corazón, decir, bueno, pasás una edad a partir de los 40 años, uno asocia, ¿no?, el tema de los problemas del corazón con una avanzada edad. Pero hace un tiempo se empezó a hablar también de la situación de los que empiezan a estar activos laboralmente a partir de los 20 años y a los 40, que empezaban a surgir más problemas del corazón. ¿Eso se mantiene, ha disminuido, ha aumentado? No, es drástico porque sí está en aumento. Está en aumento por el estilo de vida, está en aumento porque el tema de la carga horaria y el manejo en controlar los hábitos, sobre todo. Alimentación saludable, la gente come lo primero que hay, o sea, una persona, un laborante promedio que llega a las 8 de la noche, que estuvo todo el día afuera, no tiene muchas ganas de cenar. Esa es la realidad. Lamentablemente ocurre. Sí. Nos ocurre, creo que nos va a se ocurrir cuida, a todos. no cuida en la producción de la comida, ¿no? O también ahora mucha gente que porque está apurada come al paso. Y hay muchos lugares de comida rápida que, bueno, me saca del apuro. Sí, los ultraprocesados, los snacks, el picotear, distintas cosas que tienen mucho contenido de sodio, mucho contenido graso, mucho contenido de azúcar. Entonces, todo eso ya va generando que la persona por lo menos esté en sedentarismo, que empiece a aumentar de peso, que no haga actividad física, ¿sí? Ni que hablar si sumamos el asado y el alcohol del fin de semana, que en determinado grupo etario también es excesivo los fines de semana. Entonces, todo va llevando a que más tempranamente estas afectaciones las veamos a partir de los 30 años. Veo un hábito que está muy presente hoy, me quedo con la gente, bueno, más joven quizás, chicos de entre 15, 20, 25 años, que hoy están con el famoso cigarrillo electrónico, el vapor. ¿Qué opinás vos como cardiólogo? ¿Qué tenés para decir con respecto a eso? ¿Qué consejo? Porque hoy, bueno, lo vemos, es como un chupete. ¿Cómo afecta al corazón? ¿Cómo afecta al corazón? Porque hablaste, bueno, un poco de las arterias. Bueno, y escuché un poco que afecta esto, pero hay mucha información en redes sociales, en las plataformas, y no sabemos cuál es real. Vos como cardiólogo, ¿qué decís sobre esto? Oye, desaconsejado totalmente. No, también trae problemas. No es tan sano como parece, no o es tan inofensivo. No es sano directamente. Inofensivo. No es sano porque también es un cigarrillo electrónico que también tiene sus químicos y también generan esto, al igual que el tabaco. Generan la formación de placas, generan una inflamación sistémica y sobre todo generan muchos problemas respiratorios del vapor. También tiene mucho que ver esto de que la gente que usa vapor, me acuerdo que hace 2 meses fui al cine y había una persona que estaba vapeando. No. Entonces, el cigarrillo, por ejemplo, tiene esa limitación social. Que dentro de un lugar cerrado no lo puedes hacer. Claro, pero el vapor tiene esto de que todo el mundo vapea. Vas al supermercado y hay alguien vapeando. Entonces también lleva a que el consumo sea excesivo, pero no, es dañino para todo el sistema. Influye al corazón. Sí. Tengo dos cortitas. Una para seguir con la pregunta de ella. Hay mucho debate de que el vapor es peor, el cigarrillo es peor. Realmente los dos son malos. Eso está clarísimo. Ahora, ¿cómo le decías a una persona que está acostumbrada a fumar, che, no fumes? Pero si le tendrías que decir, bueno, si vas a fumar y es imposible dejar, ¿vamos por el pucho, vamos por el cigarrillo o vamos por el vapor? En general nosotros lo que hacemos es primero brindar una consejería y después también en Madariaga y también creo que en el Hospital de Fátima, si no me equivoco, hay grupos de cesación tabáquica. El programa. Programa de cesación tabáquica. ¿Cuál es el primer paso en realidad? Yo te voy a aconsejar que no fumes, no te puedo dar una opción a esto. Ahora, lo que sí te voy a recomendar es tratar de incluirte en estos programas, ¿sí? Que son muy buenos, andan muy bien, hay mucha gente que lo deja, pero todo empieza por la decisión inicial del paciente de dejar. Entonces, si no tenemos esa decisión inicial, quizás es muy complicado seguir trabajando sobre dejar de fumar cuando uno no quiere. Cuando el paciente no quiere. Claro. Y otra era, los estudios cardiológicos, ¿cada cuánto uno se tiene que hacer? Porque, a ver, yo me hice un estudio cardiológico hace 1 año. Y yo digo, no, bueno, ya me hice hace 1 año, no hace falta que me haga tan pronto porque me salió bien el corazoncito, gracias a Dios, no tengo más nada que hacer. ¿Cada cuánto es recomendable? Y si obviamente esos estudios, dependiendo o varía mucho de la edad de cada uno, cada cuánto, con qué frecuencia hacérselos. A partir de los 40 años, sí o sí, todos los años, si estamos bien, un electrocardiograma, una ergometría y eventualmente un ecocardio Doppler si el médico así lo considera. Si tenés
de 35 a 40 años y tenés factores de riesgo, sedentarismo, estás por empezar con actividad física, colesterol alto, o sea, también empieza a ser una recomendación todos los años. Y en deportes amateur o en deportes de por ejemplo, las personas que están federadas, ¿no? O sea, que están tirándose a algo amateur, a profesional, todos los años. Y siempre, si supongamos que vos te hiciste todos los chequeos en febrero, fuiste muy prolijo con tus chequeos y llegaste a julio y sentís palpitaciones, sentís que te empieza a faltar el aire o sentís que te oprime el pecho cuando haces actividad física, tenés que consultar inmediatamente. ¿Me entendés? Entonces sería habitualmente al año, si está todo bien, o hasta que vos desarrolles síntomas en el medio. Si vos estás bien todo ese año, no tenés ningún problema, nunca te sentiste mal, el control es al siguiente año. En caso de que te esté todo bien. Claro, ok. Perfecto. En mi consulta iba apuntando un poco a la gente que utiliza el aparatito móvil para autodiagnosticarse. Sí, claro. Hay gente que por ahí hace mucho no hace actividad física, va al gimnasio y claro, ante un mínimo movimiento empieza a mover los músculos que hace un montón no movía. Claro. Por ahí algún dolor en el pecho, algo, busca en internet y dice, no, acá me va a agarrar un infarto. ¿A qué cosas le tengo que prestar atención en cuanto a algunos síntomas para decir, che, es una advertencia, tengo que ir al médico si es que hace mucho no voy? Bueno, primero la situación de emergencia, que es la más catastrófica, es el dolor de pecho, ¿sí? Una persona que siente con dolor de pecho de forma opresiva, como que algo te está pisando, de mucha intensidad, un dolor, todos los pacientes lo describen como un dolor que nunca tuvieron, que se va hacia el cuello o hacia el brazo izquierdo, que se acompaña de sudoración o náuseas, tiene que ir a la guardia de urgencia porque eso puede ser un infarto agudo de miocardio. Bien, ¿sí? para actuar rápido. Para actuar rápido y sobre todo porque el pronóstico cambia si lo atendemos dentro de la primera hora a que si lo atendemos a las 8 horas. ¿Por qué? Porque el músculo, cuando una arteria se tapa, se va muriendo al correr las horas. Entonces, es importantísimo consultar cuanto antes. Después de eso, hay dos grupos especiales, las mujeres y los pacientes también diabéticos, que el umbral de dolor de la mujer es distinto al del hombre, ¿sí? Las mujeres por ahí toleran mucho más, no es tanto por ahí que sienten un dolor opresivo, sino que sienten un dolor referido en la mandíbula o en el brazo, ¿sí? O a nivel del epigastrio, en la panza. Entonces, todo eso que empieza de forma súbita y que no es común que lo tenga, también requiere una atención inmediata, ¿sí? Porque podemos estar en contexto de un infarto de miocardio. Y los pacientes diabéticos también. Hay pacientes diabéticos que tienen infartos silentes, por ejemplo, porque los nervios, la sensibilidad se va alterando a medida que pasa el tiempo, entonces por ahí no manifiestan dolor, pero sí manifiestan mucha falta de aire. Bien. Entonces, Viene también otra cosa a prestarle atención. Perfecto. Tengo una consulta y le quiero pedir un consejo. Bueno, La consulta primero... hay que pagar. No, la consulta tiene que ver, bueno, nos vamos ponyendo grandes, nos vamos poniendo viejos. Estás ¿no? con ese tema. Estoy con ese tema, pues, este año Lo voy a está llegar, queriendo No aceptar. lo asume. voy a llegar a los 50. Aunque no se nos note, vamos. No, Ah, estás una pinturita. Impecable. ¿El corazón envejece? Sí. Todo el sistema cardiovascular envejece, el corazón hasta las arterias. Va envejeciendo, sí, al correr el tiempo. Porque muchos dicen, bueno, me estoy quedando viejo, pero mi corazón funciona un espectáculo. Como un pibe. No, a ver, puede funcionar bien, pero que envejezca no quiere decir que funcione mal, Claro. sino que va envejeciendo todo el espectro del corazón, van envejeciendo las válvulas, se van esclerosando, se van poniendo con mayor cantidad de calcio, también las arterias, ¿sí? Pero sí, hay un envejecimiento natural que ocurre en el corazón. Que amerita mayor cuidado. Bueno, y este es el consejo que te voy a pedir. Porque hay mucha gente. Franco es un fanático del fútbol, de un equipo particular, no lo voy a quemar, pero ya todos sabemos de quién. Se viene el mundial, Sí. se viene el fútbol. Qué Y si hay tema frase hecha, es que, ¡ay, este partido es para el infarto! Te Oh, dicen. aguante, corazón, aguante. Aguante, corazón, aguante, el relator ahí. ¿Qué le aconsejás a esa gente? Porque todos nos ponemos nerviosos mirando un partido. Ha pasado. Claro, Ha pasado. y ha pasado que mucha gente queda ahí en el partido. Es el Si último partido. sobrevivimos a la final. ¿Qué le recomendamos al televidente que está ahí y dice, bueno, yo me pongo nervioso mirando Claro, ¿qué el puedo partido? hacer para...? ¿Qué hago? Bueno, hay gente que sí que tiene este espectro que se pone muy nerviosa y necesita tomar ansiolíticos. Entonces, nada, si son una persona que consume recurrentemente o tiene un tratamiento para esto, tener siempre eso a mano, ¿no? Sí. No olvidarse las pastillas para la presión, en los casos de los hipertensos. Pero lo tomo antes porque el partido no sé Ya si no, va a ser. el Si el que- partido es favorable, no me pongo El nervioso. que no toma ninguna medicación, que no tiene una patología, pero sabe que se pone muy alterado en un momento. ¿Le recomendamos que vaya al médico antes del mundial? Por las dudas. No estaría Siempre mal. viene bien, nunca está de más.
Pero bueno, en caso de que no vaya, nada, cuidados básicos, cuidarse con la comida, con el exceso de alcohol, sí, pues todo esto también son desencadenantes a que te suba la presión, si comes con mucha sal, si tomas mucho alcohol, viste que siempre suele hacerte la previa, con la Sí. picadita, con todo, entonces... Va todo de la mano. Claro. Encima los claro, horarios de exacto. este mundial, hay un partido el sábado a las 10 de la noche. Sí, no, está Ahí ya arrancaste. Es ideal, digamos, sí. Pero bueno, sí tener estos cuidados, por lo menos hasta que pase el partido. Y obviamente, si en el partido pasa y sentís una sensación de opresión acá, bueno, quizás no sea angustia, digamos, tratá de consultar, ¿no? Eso es importantísimo también. Bien, una consulta medio popular, ¿no? Porque Ujú. viste que está la abuela que te dice, yo todas las noches me tomo mi copita de vino porque hace bien al corazón. Ah, exacto. ¿Qué hacemos Es con la verdad, copita de es vino todas las noches? ¿Hace bien o no? Bueno, a ver, la copita de vino todas las noches y es un exceso, sí. ¿Viste? Pero tomarla una copa una vez por semana no va a pasar nada, ¿sí? O 2 veces. Pero sería más por placer que por salud. Claro, es más por placer que por salud. También lo que hay que tener en cuenta es que el consumo de alcohol también eleva la presión arterial. ¿Sí? Entonces, también no solamente esto, sino que al paciente que está en un tratamiento para obesidad no lo ayuda en nada tampoco, porque también altera esto y genera que todo el mecanismo como para quemar grasa se detenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está intentando eliminar esa toxina. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Beber con moderación, siempre. ¿Sí? Claro. Sí, no. Bueno, de todas maneras, la pregunta de Ailín va por el lado. Los médicos, mucho, el consejo es, bueno, una copita de vino. De vino. Que hace bien. Hace bien. Así que bueno. Bueno, Franco, la verdad que un placer escucharte. gracias. Siempre de por ahí recalcar el cuidado, ir al médico, hacerse los controles. Y bueno, si es con actividad ¿Los física, médicos más. cumplen lo que predican o no? Ah, esa. Que ¿Viste? como Dije que se van a complicado. juntar, dije que se van a juntar a festejar el día de la cardiología. No, vamos al corte y... Está muy bien. No, está sí, muy sí. bien. Los médicos son los peores pacientes en realidad popularmente, pero sí tratamos de cumplir todos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Bueno, gracias. Por Franco. favor, gracias por invitarme y bueno, la verdad que la pasé muy bien. Gracias. Dale. Bueno, seguimos desayunando ahora en Misiones con más información.